Muy buenas. En esta ocasión vamos a hablar de los elementos eléctricos básicos que muchas veces tenemos en nuestra casa, pero que no asociamos con su simbología. Al final vamos a ver uno de estos elementos en 3D. Cabe resaltar que nuestro tipo de pensamiento que vamos a trabajar es el científico y como estrategia vamos a utilizar el muro colaborativo. Utilizamos para este fin Padlet, que es una herramienta online. De los elementos importantes que tenemos en nuestra casa y en los laboratorios de electricidad, contamos con la resistencia, el capacitor, el diodo y como elemento ya de electrónica básica, el transistor. La resistencia en nuestra casa podemos asociarla con un radio, una nevera, un televisor, una estufa eléctrica. De hecho, cuando lo conectamos es que el que precisamente genera la circulación de corriente. Entonces, si por ejemplo una plancha la conectamos y tenemos un alto consumo de corriente, ¿eso qué quiere decir? Que esta resistencia es muy baja, porque ya es sabido que la resistencia se opone al paso de la corriente. Otro elemento importante es el capacitor. No lo vemos mucho, pero el capacitor, digamos que conserva o se dedica a guardar cargas eléctricas y por ende muchas veces se torna peligroso. Por ejemplo, en un abanico encontramos que el capacitor se queda altamente cargado con un alto potencial. Podría ser peligroso abrir el abanico, así sea que esté desconectado, y tocar los dos electrodos. Sabemos que hay capacitores polarizados, tienen positivo y negativo, y el que les comentaba, el del abanico, como funciona con corriente alterna, pues no tiene polaridad. Otro elemento importante es el diodo. El diodo permite la circulación de corriente en un solo sentido. De hecho, se utiliza bastante en las fuentes de poder para convertir corriente alterna en directa. Ya el transistor realmente está constituido por elementos como silicio, germanio, elementos llamados semiconductores, y su fin es amplificar señal. Algunas veces se coloca como switch, pero el fin fue hecho realmente para amplificar señales eléctricas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, este es un símbolo de resistencia, como decía, podría ser una nevera, un abanico. Tenemos también un modelo de resistencia variable, como pueden ver. Vamos a ver aquí el elemento capacitor. Como habíamos dicho, hay capacitores polarizados y otros que no tienen polaridad. Aquí está el diodo que permite la circulación de corriente en un solo sentido. Realmente convierte corriente alterna en corriente directa. Esto es un símbolo de una fuente de poder. En nuestra casa podríamos llamarlo, por ejemplo, una batería de carro, una pila, por ejemplo, que le colocamos a los radios. Aquí tenemos el extremo positivo, el extremo negativo. Al final vamos a ver un modelo en 3D de una batería. Y tenemos el transistor, tiene tres electrodos, digámoslo así, tres páticas, la base, colector y emisor. En este caso, este es un NPN. También hay un transistores PNP. Aquí también tenemos un circuito integrado. Ya eso en otra ocasión lo trataremos. Y tenemos un amplificador operacional, que también es un circuito integrado. Ya esto lo hemos comentado, dos resistencias, una fija, una variable y una fuente de poder. Aquí tenemos modelos o simbología de diodo y capacitor. Vamos a ver ahora un elemento eléctrico en 3D. Vamos a esperar que abra el programa. En este caso tenemos un marcador. Vamos a maximizar. Y cuando presentemos el marcador debemos mirar el elemento.
observen la resistencia, perdón, la batería en 3D. Es una batería de 9 voltios que lo utilizamos muchas veces en los, por ejemplo, radios de comunicaciones, etcétera. Las guitarras, los bajos, trabajan con preamplificadores y utilizan este tipo de batería. Con esto hemos culminado nuestro tema de elementos básicos en 3D. Muchas gracias.